Hola con todos, el tema del que vamos a hablar es sobre la agnosia. Los integrantes del grupo son Cedeño Giler Jorge Luis, Párraga Guadamú Christopher, Peláez Cruz Héctor y quien les habla Vince Escuero María Montserrat. La agnosia. Este término hace referencia a la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Su diagnóstico es clínico. A menudo este incluye la realización de pruebas neuropsicológicas con imágenes cerebrales, como por ejemplo una TC, que es una tomografía computarizada, o una RM, que es una resonancia magnética, para identificar la causa. Esta agnosia es una condición rara en la cual un individuo afectado no puede reconocer y determinar objetos, personas, sonidos, formas u olores, aunque el sentido afectado no es defectuoso y no hay una amnesia importante, que es una baja de memoria, ni tampoco existen problemas con la atención. Este término principalmente fue introducido por Sigmund Freud en el año de 1891 e inicialmente se utilizó únicamente para referirse a los trastornos en la percepción visual, pero ya más adelante, como en la actualidad, se reconocen agnosias visuales, espaciales, auditivas y otras posibles formas de agnosias. Esta agnosia, los individuos afectados pueden no poder determinar un objeto, pero todavía podrán determinarlo por sus otras características. Puede ser por el color, que es por la forma de mira, o usar el tacto. Esta presenta diferentes anomías, donde los pacientes no pueden atribuir un nombre a un desafío del objeto usando otros sentidos. Síntomas de la agnosia. Existen numerosos síntomas que pueden indicarnos la presencia de esta enfermedad. Estos sobre todo dependerán en gran medida del lóbulo cerebral que haya sido afectado. Como por ejemplo, tenemos el primer síntoma, que es el lóbulo parietal. En este se tiene como consecuencia que las personas tendrán dificultades para identificar objetos familiares que sean colocados en la mano del lado opuesto a la lesión. Sin embargo, cuando miran el objeto, inmediatamente lo pueden reconocer e identificar. Pero algunas personas que tienen un lóbulo parietal dañado insisten en que todo está bien o ignoran el problema, e incluso cuando están paralizados a un lado de su cuerpo. También hace referencia al lóbulo occipital, cuando las personas no pueden reconocer objetos corrientes como una cuchara o un lápiz, aunque puedan verlos. En este trastorno se denomina agnosia visual. Puede que no reconozcan caras familiares. Luego tenemos la afectación del lóbulo temporal. Estas lesiones hacen imposible reconocer los sonidos, aunque puedan oírlos. Agnosia auditiva. Y también se hace referencia cuando se tiene una afectación tanto en el lóbulo occipital y en el lóbulo temporal. Aquí es posible que las personas afectadas no reconozcan lugares conocidos. También se llama agnosia ambiental y algunas personas pueden llegar a ser daltónicas. Causas de la agnosia. La agnosia es causada generalmente por condiciones neurológicas, incluyendo recorrido, tumores, infecciones, demencia, lesiones en la cabeza y algunos desórdenes neurodevelopmental. Además, la agnosia es causada por lesiones en los lóbulos parietales y temporales del cerebro. La agnosia puede deberse a accidentes cerebrovasculares, demencia u otros trastornos neurológicos. También puede ser inducido por un traumatismo o por una lesión en la cabeza, una infección cerebral o hereditaria. Además, algunas formas de agnosia pueden ser el resultado de los trastornos del desarrollo. El diagnóstico. Para el diagnóstico de la agnosia se necesita de la evaluación médica
pruebas estandarizadas de la función cerebral y pruebas de diagnóstico por la imagen. En la evaluación médica, los médicos piden a las personas que identifiquen objetos habituales mediante la vista y el tacto u otros sentidos. Los médicos también hacen una exploración física para determinar si los síntomas se deben a otras causas, como un trastorno visual o auditivo. En las pruebas estandarizadas de la función cerebral pueden hacerse ciertas pruebas estandarizadas de la función cerebral, es decir, pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas pueden incluir preguntas o peticiones de hacer movimientos específicos. Y por último tenemos las pruebas de diagnóstico por la imagen. Se realizan pruebas de diagnóstico por la imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear para determinar las causas del daño cerebral como un tumor o un accidente cerebrovascular. Si se sospechan de otras causas, pueden realizarse otras pruebas. El pronóstico. El pronóstico depende de la naturaleza y la extensión de la lesión, así como la edad del paciente. La mayor parte de la recuperación se produce dentro de los 3 primeros meses, pero la persona afectada puede seguir mejorando en cierto grado hasta pasado un año. El grado de recuperación de una persona está influenciado por factores como el tipo, el tamaño, la ubicación del daño, la extensión del deterioro, como por ejemplo la dificultad en el reconocimiento de los objetos. También influye mucho la edad del sujeto y la efectividad que produce el tratamiento. Es difícil emitir un pronóstico exacto en estos pacientes, ya que como anteriormente lo dije, existen muchos factores que influyen en esa recuperación. Por lo general, la gente más joven es quien se recupera mejor. Tipos de agnoxia. Entre los tipos de agnoxia tenemos la agnoxia visual, la agnoxia auditiva, la agnoxia táctil, la agnoxia motora y la agnoxia corporal. La agnoxia visual es la incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales. La mayoría de agnoxias visuales consiste en déficits en el reconocimiento de objetos a través de la vista, sin que haya presente una afectación en los órganos sensoriales. Esta clase de agnoxia se produce normalmente a causa de lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o en cualquiera de los lóbulos temporales. Las agnoxias visuales se pueden dividir en 2 categorías: las aperceptivas, que se dan problemas para categorizar los objetos, y las asociativas, que se caracterizan por la incapacidad para poder nombrarlos. La agnoxia auditiva es la incapacidad de reconocer los estímulos auditivos verbales y no verbales. En las agnoxias auditivas, los problemas de reconocimiento se dan en relación a estímulos sonoros. Aunque cuando las lesiones cerebrales que provocan la agnoxia son muy importantes, los déficits pueden tener un carácter general. Los más habituales que afecten únicamente a un tipo de estimulación auditiva, como el lenguaje receptivo o la música. La persona afectada tiene dificultades para distinguir los sonidos del habla del resto de los estímulos auditivos que percibe, o bien para recuperar el significado de los conjuntos de fonemas. La agnoxia táctil es la incapacidad para identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como su textura o su tamaño, a pesar de que no se den alteraciones de tipo sensorial. Esta también es conocida como somatosensorial. Un subtipo significativo desde un punto de vista clínico es la agnoxia digital, que afecta específicamente al reconocimiento a través de los dedos de las manos. Generalmente se da junto con agrafía, acalculia y desorientación izquierda-derecha en el contexto del síndrome de Hermann, causado por lesiones en la parte inferior del lóbulo parietal. La agnoxia motora es la dificultad para recordar y ejecutar esquemas motores, aprendidos de forma intencional. No obstante, los mismos movimientos pueden aparecer de forma espontánea en los contextos naturales. Se han descrito 3 tipos principales de agnoxia motora. La apraxia ideacional, en que se dan dificultades para llevar a cabo secuencias de movimientos. La idiomotora, que se caracteriza por la incapacidad para ejecutar acciones en respuesta a petición verbal. Y la constructiva, que consiste en problemas para construir formas o para dibujar figuras. Y por último tenemos la agnoxia corporal, que es la incapacidad para identificar el propio cuerpo. En esta hablamos de somopatognoxia,
cuando los problemas se relacionan con todo el cuerpo. De miasomatonoxia si aparecen solo en una de sus mitades, y de autotonoxia en los casos en que la persona es capaz de ubicar especialmente las partes del cuerpo. Tratamiento de pacientes con agnosia. Tratamientos para los pacientes con agnosia. Estos tratamientos pueden ser tratamiento de la causa y terapia del habla u ocupacional. Entre los tratamientos y terapias son los neurólogos y terapeutas los que tienen que trabajar con los pacientes para ayudarles a aprender a trabajar con su pérdida del conocimiento y proporcionar herramientas que pueden utilizarse para la expresión y la comunicación en el caso de los pacientes que luchan con estos aspectos de la interacción humana. Como en la mayor parte de los déficits cognitivos no existe una cura, sin embargo, existen indicios que apuntan hacia que la rehabilitación cognitiva puede mejorar los síntomas. Tanto la evaluación de los déficits como la rehabilitación deberá realizarla un neurólogo o terapeuta. También está probado que los pacientes tienden a mejorar si la información es presentada en otra modalidad diferente a la dañada. A base de tratamiento podrán mejorar. La terapia puede ayudar a revertir los efectos de la agnosia, pero siempre dependerá de los factores causantes. La logopedia y la terapia ocupacional pueden ayudar a algunas personas con agnosia a aprender a compensar sus deficiencias. Las estrategias básicas que se plantearán en el tratamiento son estrategias compensatorias con modalidades alternativas, estrategias verbales, uso de guías, señales o claves alternativas, estrategias organizativas y seguridad. Como estrategias básicas tenemos estrategias compensatorias. Estas se pueden enseñar a los pacientes con agnosia a tocar los objetos y combinar las modalidades visuales y táctiles. Les va a ayudar a reconocer más rápidamente los objetos para desenvolverse más rápido en la vida diaria. Como segundo tenemos las estrategias verbales. Estas ayudan a ofrecer descripciones verbales acerca de lo que las personas están tratando de percibir, sobre todo útil para las personas con simultagnosia. También el uso de guías o claves alternativas que enseñan a los pacientes a usar claves. Un paciente con prosopagnosia puede identificar claves en las caras de las personas conocidas. También tenemos las estrategias de organización. Estas ayudan a organizar el entorno para ganar mayor independencia. Organizar los placards agrupando ropa que se usa junta en distintas ocasiones. Y por último tenemos lo que es la seguridad. En caso de que se niegue a usar marcadores o claves para reconocer las habitaciones, estas deberán ser cerradas. Adaptar el entorno tomando medidas de seguridad con objetos que el paciente pueda no reconocer, especialmente si el paciente se niega a aceptar ayudas externas o al comienzo del tratamiento. Conclusiones. La agnosia es entonces la pérdida de la capacidad para transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas. El individuo, a pesar de ver, oír o sentir, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos o táctiles. La definición de agnosia supone una integridad sensorial primaria y la ausencia del deterioro intelectual. En otras palabras, el lóbulo temporal procesa el qué es, mientras el lóbulo parietal procesa el dónde está del mismo objeto. Luego los funde en un solo concepto. La separación del concepto origina un estado patológico conocido como agnosia. Bibliografía correspondiente al tema. Gracias, compañeros y profesora, por su atención.